Desde el alba de la creación, se libra una batalla silenciosa por el alma de la humanidad. Es una guerra que no se pelea con espadas de acero, sino en el campo de batalla del corazón humano, donde la lealtad es la única armadura y la elección es el arma definitiva. La historia que estás a punto de escuchar es el eco más trágico y poderoso de esa guerra. Es el relato de cómo una nación, la elegida de Dios, se enfrentó a esa misma elección. Por eso, antes de adentrarnos en las sombras y las luces de este relato sagrado, te invitamos a hacer tu propia declaración. Si en tu espíritu resuena el llamado de la verdad y no el susurro del engaño, si eliges el camino de la fe por sobre el de la perdición, te pedimos que dejes una señal, que tu me gusta sea una afirmación de tu lealtad, que tu suscripción sea un compromiso para seguir explorando estas verdades, y que al compartir este video te conviertas en un faro para otros que buscan la luz. Al permanecer con nosotros hasta el final, no solo honrarás esta crónica de fe y caída, sino que también permitirás que la profunda bendición que reside en la comprensión de la historia divina toque tu corazón. Ahora, prepárate. Viajaremos a un tiempo de gloria y de ruina para ser testigos de la herida que marcó a un pueblo para siempre. En el principio, antes del tiempo, existía la palabra, y la palabra era promesa. De esa promesa nació un pacto, sellado no con tinta, sino con la sangre de los patriarcas y el fuego de la divinidad en la cima de un monte sagrado. Un pueblo fue escogido de entre todas las naciones de la tierra, no por sus méritos ni por su poder, sino por un acto inescrutable de amor soberano. Se les entregó una ley que era un espejo para su alma y una tierra que era un Edén temporal, un reflejo del paraíso perdido. Se les llamó Israel, el que lucha con Dios, y su historia sería precisamente esa, una lucha constante entre la vocación celestial y la tentación terrenal, una saga de fe milagrosa y de traición, abyecta. En la memoria de los hombres hay reinos que se alzan como monumentos de oro y poder, desafiando al cielo con sus torres y su orgullo, pero el oro, con el tiempo, puede corromperse, su brillo puede ocultar la podredumbre, y el poder, cuando se divorcia de la guía de lo divino, es solo el preludio del abismo, la antesala del juicio. Esta no es solo la crónica de una nación, es la historia de una herida, la anatomía de una fractura espiritual. Es el relato de cómo el pueblo elegido de Nundus, Dios, en la cúspide de su gloria, se desgarró a sí mismo con una violencia fratricida, dejando una cicatriz tan profunda que su relieve doloroso atravesaría los siglos, marcando el camino de la salvación con la advertencia de su fracaso. Esta es la historia de la caída. Bajo el cetro del rey Salomón, hijo de David, Israel alcanzó una gloria que parecía un sueño mesiánico hecho realidad. Jerusalén no era meramente una capital, era el ombligo del mundo, un milagro de cedro del Líbano, oro de Ofir y marfil de los confines de la tierra. Su templo, diseñado por la propia sabiduría de Dios y erigido con una precisión que silenciaba a los escépticos, era el corazón latente de la nación. Dentro del Santo de los Santos, velado por un grueso cortinaje púrpura, la presencia misma del Altísimo, la Shekinah, habitaba entre los hombres. Las caravanas comerciales trazaban ríos de riqueza que desembocaban en sus mercados. Especias exóticas, simios y pavos reales, maderas preciosas y metales raros llegaban como tributo. Reyes y reinas, como la legendaria soberana de Saba, viajaban durante meses solo para escuchar la sabiduría que brotaba de los labios de Salomón, una sabiduría que era un don directo del cielo. La paz reinaba en sus fronteras y la prosperidad llenaba sus graneros. Parecía que la promesa de Dios a Abraham se había cumplido en su totalidad,
Pero en la cima de la montaña más alta, donde el aire es más fino y la vista más amplia, el vértigo es un peligro mortal. Y en la cumbre de la gloria, una sombra, sutil al principio como el velo de una novia, comenzó a crecer. No fue una sombra proyectada por los ejércitos de Egipto o Asiria, sino una que nació desde dentro, en el lugar más sagrado y vulnerable, el corazón del propio rey. En su vejez, el hombre más sabio del mundo, el constructor del templo, cometió la más grande y trágica de las necedades. Su harén, un instrumento de alianzas políticas, se convirtió en su ruina espiritual. 700 esposas, princesas, de Moab, de Amón, de Edom y de Sidón, y 300 concubinas. Eran 1.000.000 de voces susurrando al oído del rey en la intimidad de la noche, y sus susurros no eran de Yahvé, eran los nombres de dioses extraños, de demonios con rostros seductores. El aroma de inciensos prohibidos, dulces y nauseabundos, comenzó a flotar en las colinas que rodeaban la ciudad santa como una blasfemia olfativa. En el monte de los olivos, a la vista misma del templo del Señor, Salomón, el ungido de Dios, edificó altares para los ídolos de sus mujeres. Allí se ofrecían sacrificios a Astarte, la lasciva diosa de la carne, a Milcom, la abominación de los amonitas, a quien se le ofrecían niños en sacrificio, y a Quemos, el terror de Moab. El pueblo observaba en un silencio confundido. El rey, que les había enseñado la ley, ahora la profanaba a la luz del día. El esplendor de Jerusalén, ese manto de oro que cubría la ciudad, se había construido sobre el sudor, la sangre y los impuestos de su pueblo. Y ahora, esa misma riqueza, esa misma gloria, financiaba la traición más descarada. El Señor, cuya voz resonó en el Sinaí y que había hablado a Salomón en 2 ocasiones, advirtiéndole que no siguiera a los dioses falsos, se encendió en santa ira. Su juicio no fue un trueno repentino, no fue una plaga fulminante, fue algo más terrible, una profecía silenciosa, una sentencia divina que se cumpliría con la inexorable lentitud de una tragedia griega. El reino sería arrancado de su linaje. El manto de la unidad sería rasgado. Mientras la corte de Salomón se ahogaba en su propia opulencia, el descontento hervía en las provincias del norte. Entre los supervisores del rey destacaba un joven de la tribu de Efraín, llamado Jeroboam. Era un hombre enérgico, capaz, un líder nato a quien Salomón había puesto a cargo de los trabajos forzados de las tribus de José. Jeroboam veía la injusticia, sentía el resentimiento de su pueblo, y en su corazón ambicioso una chispa comenzó a arder. Un día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo, un hombre cuyos ojos parecían ver más allá del velo de la realidad, lo encontró en un camino solitario. Ahías vestía un manto nuevo, sin usar. En un gesto cargado de un simbolismo aterrador, el profeta tomó su manto y lo rasgó violentamente en 12 pedazos. El sonido del tejido al romperse pareció un eco de la fractura que estaba por venir. «Toma para ti 10 pedazos», le dijo Ahías, con una voz que parecía resonar con la autoridad del cielo. «Porque así dice el Señor, Dios de Israel, he aquí que yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Él tendrá una tribu, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel». Jeroboam quedó petrificado, con los 10 trozos de tela en sus manos temblorosas. Era una unción y una sentencia. Era la promesa de un trono y la declaración de una guerra civil. Cuando Salomón se enteró de la profecía, su sabiduría se convirtió en paranoia. Buscó matar a Jeroboam para desafiar el decreto de Dios, pero el joven huyó a Egipto bajo la protección del faraón, esperando, como un buitre paciente, la muerte del viejo rey león.
La muerte de Salomón dejó un vacío de poder y un trono para su hijo, Roboam. Si Salomón fue la encarnación de la sabiduría, Roboam sería el monumento a la insensatez. Para su coronación, las tribus del norte, con su resentimiento a flor de piel, exigieron que la ceremonia se realizara en la antigua ciudad de Siquem, en el corazón de su territorio. Era un acto simbólico, no irían a él debía venir a ellos. Allí se congregó todo Israel. El aire estaba cargado de una tensión palpable, una mezcla de esperanza y ultimátum. Con ellos, regresado de su exilio en Egipto, estaba Jeroboam, ahora no como un fugitivo, sino como el portavoz de un pueblo agraviado. No llegaron con espadas desenvainadas, sino con una petición que era a la vez un ruego y una advertencia. Un consejo de ancianos, hombres de barba cana y rostro surcado por las arrugas de la experiencia, se adelantó. Tu padre, Salomón, nos impuso un yugo de hierro, sus proyectos nos agotaron y sus impuestos nos ahogaron. Rogaron con voz grave. Aligera ahora esta dura servidumbre, alivia la carga que pesa sobre nuestros hombros, y te serviremos con lealtad para siempre. Era la encrucijada del destino de una nación, suspendida en la respuesta de un solo hombre. Roboam, inseguro y arrogante, pidió 3 días para deliberar. Fue primero a los ancianos que habían servido a su padre, hombres que entendían el delicado equilibrio del poder y la obediencia. Su consejo fue de una sabiduría profunda, la sabiduría de la humildad. Si hoy te muestras como un siervo para este pueblo, si le respondes con buenas palabras y accedes a su ruego, ellos serán tus siervos para siempre. La verdadera fuerza, le decían, no reside en el látigo, sino en la lealtad ganada. Pero la voz de la prudencia le pareció débil, un eco de un tiempo pasado. Luego, Roboam llamó a sus compañeros de infancia, jóvenes de su misma edad, criados en la burbuja de lujo y la soberbia del palacio, hombres que nunca habían sentido el peso del yugo ni el ardor del sol en sus espaldas. Su consejo fue veneno puro, envuelto en el lenguaje de la fuerza bruta. ¿Qué debilidad es esta?, se mofaron. Tu padre los hizo fuertes. Tú debes mostrarles que eres más fuerte aún. Respóndeles con dureza. Diles, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él los castigó con látigos, un instrumento para bestias, yo los castigaré con escorpiones, un instrumento de tormento. Roboam, en su ceguera, escuchó el canto de sirena del orgullo. Cegado por la inseguridad y un anhelo desesperado de forjar su propia leyenda, una que superara la de su padre, eligió el camino de la tiranía. Al tercer día, ante la asamblea expectante de todo Israel, se subió a la plataforma, infló el pecho y pronunció las palabras que sus amigos le habían dictado. Su voz resonó en el valle de Siquem, fría, arrogante y despectiva. Cuando terminó de hablar, un silencio helado, un silencio de incredulidad y horror, cayó sobre la multitud. Se podía oír el viento levantando el polvo del suelo. Luego, ese silencio se rompió. No fue una negociación, fue un grito visceral, un rugido de dolor y de furia acumulada durante décadas que quebró una nación para siempre. ¿Qué parte tenemos nosotros en la herencia de David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. A tus tiendas, oh Israel, y tú, David, mira ahora por tu propia casa. La ruptura fue instantánea, violenta, irreparable. Las 10 tribus del norte renegaron de la casa de David en ese mismo instante. En un último acto de estupidez, Roboam envió a Adoniram, el jefe de los trabajos forzados, el símbolo viviente de su opresión, para intentar imponer orden. La respuesta del pueblo fue una lluvia de piedras. Lo lincharon allí mismo, su sangre empapando la tierra por la que habían suplicado alivio.
Roboam, pálido de terror, apenas logró escapar con vida, huyendo en su carro de guerra a la seguridad de Jerusalén. Se fue como rey de 12 tribus y regresó como rey de 2. La división, profetizada en un manto rasgado, se había consumado en sangre, rebelión y la necedad de un rey. De las cenizas de la unidad, nacieron 2 reinos hermanos y rivales. En el sur, Roboam se atrincheró en Jerusalén, reinando sobre las tribus de Judá y Benjamín, aferrado a la legitimidad del templo y la dinastía davídica. En el norte, las 10 tribus victoriosas se reunieron de nuevo en Siquem y, sin dudarlo, coronaron a Jeroboam como su rey. El reino de Israel renacía, separado y desafiante. Pero Jeroboam, ahora en el trono, enfrentaba un dilema teológico y político que lo carcomía por dentro. El corazón espiritual de su pueblo, por ley y por costumbre, todavía peregrinaba a Jerusalén 3 veces al año para las grandes fiestas. Subían al templo para ofrecer sacrificios al Dios de sus padres. Jeroboam se dijo a sí mismo: si este pueblo sube a sacrificar a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. El miedo, ese consejero oscuro y pragmático, se apoderó de su alma, y para consolidar su poder terrenal, tomó una decisión que supondría un suicidio espiritual para su nación, un pecado original que envenenaría el alma del reino del norte por los 200 años de su existencia. Tras tomar consejo, el rey fabricó 2 becerros de oro, una imagen que evocaba el pecado más infame de Israel en el desierto, a los pies del Sinaí. Colocó uno en Betel, en el extremo sur de su reino, una provocación directa en la frontera con Judá, y el otro en Dan, en el extremo norte, para comodidad de las tribus más lejanas. Luego reunió al pueblo y proclamó las palabras más blasfemas: «Basta ya de subir a Jerusalén, Israel, he aquí tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto». Fue una falsificación deliberada y calculada de la fe. Instituyó un sacerdocio ilegítimo, nombrando hombres de cualquier tribu, excluyendo a los levitas, a quienes Dios había apartado para el servicio sagrado. Decretó sus propias fiestas religiosas, imitando las de Jerusalén, pero en una fecha diferente. Construyó una religión de Estado, una fe a la medida de su política, un cáncer espiritual diseñado para mantener a su pueblo alejado del Dios verdadero. Los levitas y los hombres piadosos de todo Israel, horrorizados, comenzaron un éxodo hacia el sur, abandonando sus tierras y posesiones para permanecer fieles al templo y a la ley. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Mientras Jeroboam estaba de pie junto al altar idólatra de Betel, ofreciendo incienso a su becerro de oro, un hombre de Dios, un profeta anónimo de Judá, apareció como surgido de la nada. Con una valentía sobrehumana, clamó contra el altar con una profecía específica y aterradora: «Altar, altar, así dice el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Y añadió una señal inmediata: «Este altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará». Jeroboam, enfurecido por la audacia del profeta, extendió su mano desde el altar y gritó: «¡Prendedle!». Pero en el instante en que pronunció la orden, la mano que había extendido contra el hombre de Dios se secó. Quedó paralizada, rígida como la madera muerta. En ese mismo momento, el altar se partió en 2 y las cenizas se derramaron por el suelo, cumpliendo la señal del profeta. El terror se apoderó del rey. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un miedo primario. «Te ruego que ores por mí», suplicó al profeta, «para que mi mano me sea restaurada».
El hombre de Dios oró, y la mano del rey sanó. Pero aunque el milagro fue innegable, el corazón de Jeroboam permaneció endurecido. Vio el poder de Dios, pero no se arrepintió de su pecado. Persistió en su camino, y el culto a los becerros de oro se convirtió en la herencia maldita que cada rey de Israel recibiría y perpetuaría. Mientras tanto, en el reino de Judá, Roboam y su pueblo también se desviaban. Durante los primeros 3 años, fortalecidos por la llegada de los sacerdotes y levitas fieles del norte, caminaron en los caminos de David y Salomón. Pero la prosperidad y la paz trajeron la complacencia. Abandonaron la ley del Señor. Al igual que su padre, Roboam, permitió que los altares paganos y las prácticas abominables de las naciones vecinas se infiltraran y florecieran en las colinas de Judá. Postes sagrados a la diosa Asera, prostitución ritual. La Tierra Santa se contaminaba de nuevo. El juicio, como en el norte, fue rápido y humillante. En el 5º año de su reinado, Sisac, el poderoso faraón de Egipto, invadió Judá con 1.200 carros de guerra y 60.000 jinetes. Conquistó las ciudades fortificadas y llegó hasta las puertas de Jerusalén. El profeta Semaías se presentó ante el aterrorizado Roboam y sus príncipes con un mensaje directo. Así dice el Señor: vosotros me habéis abandonado, y por eso yo también os he abandonado en manos de Sisac. Humillados y sin defensa, el rey y sus líderes se rasgaron las vestiduras y se postraron. Justo es el Señor, admitieron. Al ver su humillación, Dios mitigó el castigo. No serían destruidos, pero se convertirían en vasallos de Egipto. Para que sepan la diferencia, dijo Dios, entre servirme a mí y servir a los reinos de la tierra. El precio de su pecado fue la gloria de su pasado. Sisac saqueó los tesoros del templo y del palacio real. Se llevó todo el oro acumulado por Salomón, incluyendo los 300 legendarios escudos de oro que adornaban la guardia real. Roboam, avergonzado y empobrecido, mandó a hacer escudos de bronce para reemplazarlos. El símbolo era brutalmente claro y profundamente doloroso. La edad de oro había terminado, reemplazada por la edad del bronce. La gloria resplandeciente e incorruptible había sido cambiada por un metal más común, más pesado y propenso a la corrosión. Era la imagen perfecta de la condición espiritual de Judá, un pálido y oxidado reflejo de lo que una vez fue. Los años que siguieron a la división fueron un torbellino de violencia y decadencia, especialmente en el reino del norte. La dinastía de Jeroboam fue exterminada por Baasa, uno de sus comandantes. La dinastía de Baasa fue aniquilada por Zimri, cuyo reinado duró solo 7 días antes de que se suicidara prendiendo fuego a su palacio. De las cenizas surgió Omri, un general astuto que fundó una nueva capital, Samaria, y estableció una dinastía poderosa. Pero espiritualmente fue peor que todos sus predecesores, fortaleciendo el culto a los becerros de oro. En medio de esta creciente oscuridad, cuando los reyes fallaban y el sacerdocio oficial estaba corrupto, Dios no dejó a su pueblo sin testimonio. Levantó hombres y mujeres cuya única autoridad era la palabra divina que ardía en sus entrañas. Eran los profetas. No eran políticos ni aristócratas, eran pastores, agricultores, hombres del desierto. Eran la conciencia incómoda de Israel, la voz de Dios clamando contra la injusticia, la idolatría y la hipocresía. Y esta voz alcanzaría su máxima expresión en el reinado más oscuro de Israel, bajo el rey Acab, hijo de Omri, y su infame esposa Jezabel, princesa de Tiro. Acab no solo continuó con los pecados de Jeroboam, sino que, bajo la influencia de su esposa, una fanática religiosa elevó el culto a Baal y a Asera a religión de Estado. Construyó un templo a Baal en la misma capital.
Samaria. Jezabel, con una furia implacable, se dedicó a una purga sistemática, persiguiendo y asesinando a los profetas del Señor, intentando extinguir la fe en Yahvé de la faz de la tierra. La noche espiritual parecía total, pero es precisamente en la noche más oscura cuando las estrellas brillan con más fuerza. Y de Mindosen, las montañas áridas y escarpadas de Galad, surgió una figura de fuego y misterio, un hombre vestido con pieles, cuyo nombre era una declaración de guerra teológica. Elías, mi Dios es Yahvé. Elías apareció en la corte de Acab como un fantasma del desierto, sin previo aviso. Se plantó ante el rey y con una autoridad que no era de este mundo, declaró el juicio de Dios. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y, tal como dijo, el cielo se cerró, los arroyos se secaron, la hierba se tornó amarilla y luego marrón, crujiendo bajo los pies. El polvo cubrió todo, los campos se agrietaron como la piel de un leproso. El ganado murió de sed. El hambre, como un espectro, comenzó a recorrer las aldeas. Baal, el supuesto dios de la tormenta y la fertilidad, permaneció en un silencio de piedra, sordo a los gritos desesperados de sus sacerdotes. La sequía era una manifestación física de la esterilidad espiritual de la nación. Durante 3 años y medio, Elías fue un fugitivo, sustentado milagrosamente por Dios. Primero por cuervos que le traían pan y carne, luego por una viuda pobre en Sarepta, cuyo cántaro de harina y jarra de aceite nunca se agotaron. Finalmente, al 3er año, Dios envió a Elías de vuelta al ojo de la tormenta. El encuentro con Acab fue tenso. ¿Eres tú el que turba a Israel?, espetó el rey. No he turbado yo a Israel, respondió Elías con firmeza, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. El clímax de esta guerra espiritual tuvo lugar en la cima del Monte Carmelo. Elías, un solo hombre, desafió a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera. ¿Hasta cuándo van a dudar entre 2 pensamientos?, gritó a la multitud reunida. Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal es Dios, vayan tras él. El desafío era simple: 2 altares, 2 bueyes, pero ningún fuego. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo, ese sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal prepararon su altar. Desde la mañana hasta el mediodía danzaron, gritaron, invocaron el nombre de su Dios. Elías los ridiculizaba. Griten más fuerte, quizás está meditando, o está ocupado, o está de viaje. Tal vez está dormido y hay que despertarlo. En un frenesí desesperado, los profetas se cortaron con cuchillos y lancetas hasta que la sangre corrió sobre ellos. Pero no hubo respuesta, solo el sonido del viento y el silencio de un cielo vacío. Entonces llegó el turno de Elías. Con una calma deliberada y solemne, reparó el altar del Señor que estaba en ruinas, un acto simbólico de restauración nacional. Colocó la leña, cortó el buey y lo puso sobre ella. Y luego hizo algo que parecía una locura. Ordenó que vertieran sobre el sacrificio y la leña 12 cántaros de agua, hasta que todo quedó empapado y el agua corría por una zanja alrededor del altar. Cuando todo estuvo listo, Elías no gritó, no danzó, simplemente oró. Su oración fue corta, serena y llena de una fe absoluta. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y del cielo despejado descendió un fuego consumidor, un pilar de fuego celestial que no solo devoró el sacrificio, la leña y las piedras del altar,
sino que lamió el agua de la zanja y hasta el polvo de debajo. El pueblo, aterrorizado y maravillado, cayó rostro en tierra como un solo hombre, exclamando: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!». La idolatría fue juzgada y ejecutada en un instante de fuego divino. Ese mismo día Elías oró de nuevo y el cielo se cubrió de nubes y una lluvia torrencial puso fin a la sequía. Pero la victoria en el monte no significó el fin de la guerra en el valle. Jezabel, al enterarse, juró matar a Elías. Y el gran profeta, el hombre de fuego, huyó al desierto agotado y deprimido, deseando la muerte. Allí, en la soledad del Sinaí, la montaña del pacto, Dios le enseñó la lección más profunda. No estaba en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego. La voz de Dios llegó en un silbo apacible y delicado, un susurro que le recordó que la verdadera fuerza no siempre está en la demostración espectacular, sino en la fidelidad perseverante, y que aún en la peor apostasía, Dios siempre se reserva a un remanente fiel. A pesar del milagro del Carmelo, el reino del norte estaba espiritualmente muerto. La advertencia fue ignorada. La historia que siguió fue una crónica sangrienta, una espiral descendente de caos. La dinastía de Acab fue exterminada por Jehú en un baño de sangre que incluyó la muerte de Jezabel. Pero incluso Jehú, el instrumento del juicio de Dios, no se apartó de los becerros de oro de Jeroboam. Rey tras rey, golpe de estado tras golpe de estado, el trono de Samaria se convirtió en un asiento manchado de sangre. Profetas como Amós denunciaron la corrupción social, la opresión de los pobres por los ricos. Oseas vivió en su propia carne el drama de la infidelidad de Israel, casándose con una prostituta como símbolo del adulterio espiritual de la nación. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Finalmente, el juicio anunciado durante 200 años se hizo inevitable. El poderoso y despiadado imperio asirio, el nuevo látigo de Dios, surgió del este. Después de someter a Israel a vasallaje, el último rey, Oseas, intentó rebelarse. La respuesta de Asiria fue implacable. En el año 725 a.C., el ejército asirio puso sitio a la orgullosa capital, Samaria. Durante 3 largos y terribles años, la ciudad resistió. El hambre se volvió tan atroz que los padres se comían a sus hijos. En el 722, las murallas cayeron. La caída no fue solo una derrota militar, fue un apocalipsis cultural y espiritual. El reino del norte, nacido de la rebelión y sostenido por la idolatría, fue aniquilado. El rey Salmanasar V y su sucesor, Sargón II, aplicaron su brutal política de deportación masiva. Cientos de miles de israelitas, las élites, los artesanos, los líderes, fueron arrancados de su tierra y deportados a los confines del imperio, a Mesopotamia y a las ciudades de los medos. Fueron dispersados deliberadamente entre otros pueblos para ser absorbidos, para que su lengua, su cultura y su fe se disolvieran y desaparecieran de la historia. Son las 10 tribus perdidas de Israel. En su lugar, los asirios trajeron colonos de Babilonia, de Siria y de otras tierras paganas que se mezclaron con los pocos israelitas pobres que quedaron, dando origen a los samaritanos y a una religión sincretista que los judíos del sur considerarían impura para siempre. El libro de los Reyes pronuncia el epitafio con una claridad escalofriante. Y el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas. Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Su pecado fue su sentencia. Habían abandonado a su Dios, y Dios finalmente los había quitado de su presencia. Judá, en el sur, observaba el destino de su hermano del norte con una mezcla de horror y soberbia.
habían sobrevivido. La dinastía de David, aunque manchada, seguía en el trono. El templo de Salomón, aunque saqueado, seguía en pie. Pero la enfermedad espiritual no conocía fronteras. La alianza de Josafat, un rey mayormente con la casa de Acab, resultó ser una puerta de entrada para el veneno del norte. Su hijo Joram se casó con Atalía, la hija de Acab y Jezabel, y ella trajo consigo el culto a Baal y la crueldad de su madre. Cuando su hijo, el rey, murió, Atalía usurpó el trono y masacró a casi toda la descendencia real para asegurar su poder, en un intento satánico de cortar la línea mesiánica de David. Solo un bebé, Joás, fue rescatado y escondido en el templo por el sumo sacerdote. La historia de Judá se convirtió en un ciclo agónico de apostasía y reforma. Reyes malvados eran seguidos por reyes piadosos como Ezequías o Josías, que derribaban los ídolos, purificaban el templo y redescubrían la ley. Profetas como Isaías y Miqueas clamaron en las calles de Jerusalén, advirtiéndoles que sin un arrepentimiento verdadero y profundo, la misma suerte que cayó sobre Samaria caería sobre ellos. Pero el corazón del pueblo, aunque a veces se volvía a Dios en momentos de crisis, seguía dividido. La cicatriz de la división original nunca sanó del todo. Judá había visto el juicio sobre su hermano, pero no había aprendido la lección. Su propio reloj también había comenzado la cuenta atrás hacia el exilio. La historia de la división de los reinos es mucho más que una crónica de reyes, batallas y fronteras políticas. Es un espejo en el que se refleja la tragedia del alma humana. Es una advertencia eterna, escrita con la sangre de un pueblo, sobre las consecuencias fatales de un corazón dividido. Cuando el pueblo de Dios, llamado a ser luz para las naciones, busca su seguridad en el poder militar, su prosperidad en la riqueza material o su consuelo en los ídolos de este mundo, pierde su identidad, traiciona su propósito y finalmente es despojado de su herencia. La tierra prometida se convierte en una tierra de exilio. Sin embargo, incluso en la más profunda oscuridad del juicio, en el silencio aparente de un Dios que parece haber abandonado a su pueblo, la luz de una promesa divina, antigua e inquebrantable, nunca se extinguió por completo. Dios había hecho un juramento a David, un pacto de sal. Su linaje no terminaría, su trono permanecería para siempre. Aunque el reino del norte desapareció en las brumas de la historia y Judá misma sería llevada cautiva a Babilonia, esa llama sagrada, esa delgada línea de descendencia real, fue preservada milagrosamente a través de la catástrofe, porque la historia de esta herida, de este pueblo dividido y roto, de este fracaso monumental, no era el capítulo final, era el oscuro y necesario preludio. Era la demostración irrefutable de que ningún rey terrenal, ni siquiera el más sabio o el más piadoso, podía sanar la fractura del corazón humano. De esa línea real, marcada por el pecado pero sostenida por la gracia, nacería un día, en la plenitud de los tiempos, un rey diferente. Un rey que no vendría a castigar con escorpiones, sino a sanar con su propio cuerpo herido. Un rey cuyo sacrificio no repararía un altar de piedra, sino el velo roto entre Dios y la humanidad. Un rey que no reinaría sobre Israel o Judá, sino sobre un reino eterno que jamás será destruido. Un rey que vendría a unir lo que el hombre había dividido y a restaurar lo que el pecado había arruinado, estableciendo un nuevo y definitivo pacto, no en tablas de piedra, sino en los corazones de carne de todos los que creyeran en él. La cicatriz del reino dividido se convertiría así en el mapa que señalaría la necesidad de un Salvador. La frontera que separó a Israel y Judá no fue solo trazada en la tierra con pedras y puestos de guardia.
Es la misma frontera sutil y peligrosa que cruza el corazón de cada ser humano. La línea entre la obediencia y el orgullo, entre la adoración y la idolatría, entre construir un reino para Dios y construir un monumento para nosotros mismos. La historia de ellos es nuestra historia y la elección de ellos a cada día es también la nuestra. Si usted llegó hasta aquí, si atravesó con nosotros siglos de gloria y ruina, no fue por casualidad. Fue porque su alma reconoce la verdad en esta crónica sagrada. Y ahora su jornada no necesita terminar. Este canal es más que un archivo de historias. Es un punto de encuentro para el remanente digital. Un lugar para aquellos que se rehúsan a doblar las rodillas ante los ídolos modernos de la conveniencia, del relativismo y de la desesperanza. Para continuar esta obra, para profundizar en las profecías y desvelar los próximos capítulos de la guerra espiritual, su participación es nuestro sustento. Su suscripción es su compromiso de no olvidarse de estas lecciones. Su me gusta es un sello de aprobación en la verdad que fue dicha. Al activar las notificaciones, usted garantiza que no perderá el próximo paso en nuestra jornada. Y al compartir este video, usted se convierte en un profeta en su propio tiempo, llevando esta luz para un mundo que camina en las sombras. Y antes de irse, descienda a los comentarios y responda a esta pregunta. ¿Cuál es el becerro de oro más peligroso que nuestra sociedad moderna adora, muchas veces sin siquiera percibirlo? Vamos a reflexionar juntos. Que la paz de Cristo, el Rey que une todos los reinos, esté con ustedes.